Hola, soy tu narrador de historias reales que marcaron para siempre la humanidad. Y antes de comenzar con este relato que cambiará tu perspectiva sobre el mal, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar necesita ser compartido con el mundo entero. Mi nombre es Carlos, tengo 38 años, soy padre de 2 niñas pequeñas y durante los últimos 15 años me he dedicado a investigar crímenes que trascienden lo humano para adentrarse en territorios donde la fe y la razón se enfrentan cara a cara. Hoy te voy a contar la historia más perturbadora que he documentado en toda mi carrera. Una historia que comenzó como un simple crimen familiar y se convirtió en la leyenda de terror más conocida de América. La maldición de Amityville. Era el 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald Joseph DeFeo Jr., un joven de 23 años con ojos inquietos y manos temblorosas, irrumpió en el bar Henry's de Amityville, Long Island, gritando desesperadamente que alguien había asesinado a toda su familia. Los parroquianos del lugar, hombres trabajadores que conocían a la familia DeFeo desde hacía décadas, no podían creer lo que escuchaban. Entre ellos estaba William Carlsen, un carpintero de 52 años que había construido parte de la cerca de la casa familiar, y María González, camarera del bar desde hacía 20 años, quien más tarde declararía que los ojos de Ronald esa noche parecían los de un animal acorralado, pero no por el miedo, sino por algo mucho más oscuro. La familia DeFeo vivía en el 112 de Ocean Avenue, una imponente casa colonial holandesa de 3 pisos, construida en 1928, con ventanas que parecían ojos vigilantes y una fachada que proyectaba sombras extrañas, incluso en los días más soleados. Ronald DeFeo Sr., de 43 años, había trabajado toda su vida como concesionario de automóviles Buick para mantener a su familia en una vida cómoda. Su esposa, Louise Marie DeFeo, de 42 años, era una mujer devota que asistía religiosamente a la iglesia católica St. Martin of Tours cada domingo, llevando consigo a sus hijos menores y orando fervientemente por la salvación de Ronald Jr., quien desde adolescente mostraba comportamientos que ella describía en sus cartas a su hermana como inquietantes y alejados de Dios. Los hermanos menores de Ronald eran Dawn Teresa, de 18 años, una joven brillante que estudiaba para ser enfermera y soñaba con ayudar a los necesitados siguiendo los preceptos cristianos de servicio al prójimo. Allison Louise, de 13 años, una niña dulce que tocaba el piano en el coro de la iglesia y cuya sonrisa iluminaba cada habitación donde entraba. Mark Gregory, de 12 años, un niño atlético que jugaba béisbol en el equipo de su escuela y que tenía la costumbre de rezar antes de 1900 cada juego. Y John Matthew, de apenas 9 años, el menor de la familia, quien coleccionaba estampitas de santos y soñaba con ser sacerdote cuando fuera grande. Cuando los oficiales de policía llegaron al bar Henry's esa noche de noviembre, encontraron a Ronald sentado en una esquina, bebiendo cerveza con manos que no dejaban de temblar. El detective Ray Dugan, un veterano investigador de 45 años que había visto los peores crímenes de Nueva York, más tarde confesaría que algo en la mirada de Ronald le provocó un escalofrío que nunca pudo explicar. Era como si estuviera viendo a través de él hacia algo que no debería existir en este mundo, declaró años después en una entrevista que nunca fue publicada oficialmente. Al llegar a la casa de Ocean Avenue, los investigadores se encontraron con una escena que desafiaría toda lógica humana y forense. Los 6 miembros de la familia DeFeo yacían muertos en sus camas, cada uno baleado con un rifle Marlin calibre 35. Pero lo que más perturbó a los detectives no fueron las heridas mortales, sino la posición de los cuerpos. Todos estaban boca abajo, con los brazos estirados hacia los lados
como si hubieran sido colocados deliberadamente en esa posición ritual. Más inquietante aún era el hecho de que ningún vecino había escuchado los disparos, a pesar de que el rifle utilizado producía un estruendo capaz de despertar a toda la cuadra. Ronald DeFeo Sr. fue encontrado en la cama matrimonial junto a su esposa Louise, ambos con expresiones de absoluta paz en sus rostros, como si hubieran sido sorprendidos en medio de un sueño profundo. La señora Louise tenía en su mano derecha un rosario que había pertenecido a su madre, y en su mesita de noche se encontró una Biblia abierta en el Salmo 23. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dawn, la hija mayor, fue encontrada en su habitación decorada con pósters de cantantes de la época y fotografías de sus compañeras de estudio de enfermería. Su diario personal, descubierto días después por los investigadores, revelaba su preocupación creciente por el comportamiento de su hermano Ronald, quien, según sus anotaciones, hablaba solo en su habitación durante las madrugadas y a veces gritaba nombres que ella no reconocía. En una entrada fechada apenas 2 semanas antes de su muerte, Dawn escribió: «Mamá dice que debemos rezar más por Ronnie, que Dios puede salvarlo de lo que sea que lo está consumiendo, pero tengo miedo de que ya sea demasiado tarde». Los hermanos menores, Allison, Mark y John, fueron encontrados en sus respectivas habitaciones, y lo que más impactó a la psicóloga forense Patricia Williams, especialista en crímenes familiares, con 25 años de experiencia, fue que ninguno de ellos mostraba signos de haber intentado escapar o defenderse. Era como si hubieran estado en un estado de inconsciencia profunda, o como si algo les hubiera impedido reaccionar ante el peligro inminente. Declaró en su informe oficial que fue clasificado durante años. Durante el interrogatorio inicial, Ronald DeFeo Jr. mantuvo una historia inconsistente sobre un supuesto asaltante que había invadido la casa, pero las evidencias físicas contradecían completamente su versión. No había signos de forcejeo, las puertas estaban cerradas desde adentro, y las huellas dactilares en el rifle correspondían únicamente a las suyas. Además, el análisis balístico confirmó que todos los disparos habían sido realizados desde el interior de cada habitación, con precisión quirúrgica y conocimiento íntimo de la distribución de la casa. El detective Dugan, quien lideró la investigación, comenzó a notar cambios extraños en su propio comportamiento después de pasar largas horas en la casa de los DeFeo. Empecé a tener pesadillas donde escuchaba voces susurrando en idiomas que no reconocía, y durante el día, mientras trabajaba en la escena del crimen, sentía una presencia constante observándome desde las esquinas de las habitaciones. Confesó años después a su esposa Margaret, quien también empezó a preocuparse cuando Ray comenzó a levantarse en las madrugadas para leer la Biblia, algo que nunca había hecho en sus 22 años de matrimonio. La confesión de Ronald llegó después de 17 horas de interrogatorio continuo, cuando finalmente admitió haber asesinado a toda su familia, pero su explicación fue tan perturbadora como el crimen mismo. Según su testimonio, había estado escuchando voces durante meses, voces que le ordenaban limpiar la casa del mal que había infectado a su familia. Ronald insistía en que sus padres y hermanos habían sido poseídos por fuerzas demoníacas y que él había actuado como un instrumento de purificación divina. El psiquiatra forense Dr. Harold Solan, quien evaluó a Ronald durante el proceso judicial, quedó profundamente perturbado por las sesiones de terapia. En sus notas privadas, nunca reveladas públicamente, escribió: «El paciente muestra una lucidez aterradora al describir los eventos, pero insiste en que no actuó solo, que algo guiaba sus movimientos esa noche. Lo más inquietante es que puede describir detalles de las habitaciones de sus hermanos, que no debería conocer».
detalles que solo podrían observarse desde ángulos imposibles para una persona de pie. Cuando le pregunto cómo obtuvo esa información, simplemente sonríe y dice que ellos se lo mostraron. Durante el juicio, que se convirtió en un mediático espectáculo nacional, surgieron testimonios inquietantes sobre la historia de la casa en Ocean Avenue. La investigación periodística realizada por Jennifer Walsh, reportera del Long Island Press, con 15 años de experiencia en casos criminales, reveló que la propiedad había sido construida sobre un terreno que los nativos americanos Shinnecock consideraban sagrado y maldito. Según los registros históricos que Jennifer logró encontrar en los archivos de la biblioteca local, el terreno había sido utilizado durante el siglo XVII como lugar de aislamiento para enfermos mentales, y varios de ellos habían muerto en circunstancias violentas. Más perturbador aún era el testimonio de Martha Corbin, de 78 años, quien había vivido en la casa vecina durante más de 40 años. Martha declaró ante el tribunal que durante décadas había escuchado ruidos extraños provenientes de la casa de los DeFeo, especialmente durante las madrugadas. Pasos pesados en el ático, cuando sabía que nadie debería estar allí, y ocasionalmente el sonido de lo que parecían ser múltiples voces susurrando en coro. Pero lo que más me asustaba, confesó Martha con voz temblorosa, era que a veces veía luces moviéndose por las ventanas del segundo piso, luces que se desplazaban de manera imposible, como si flotaran en el aire. El padre Gabriel Morrison, párroco de la iglesia St. Martin of Tours, donde la familia DeFeo asistía regularmente, proporcionó un testimonio que conmocionó a todos los presentes en la corte. Según el padre Morrison, Luis DeFeo había acudido a él apenas 3 semanas antes de su muerte, solicitando desesperadamente que bendijera su casa porque había algo maligno viviendo en las paredes. El sacerdote, un hombre de 62 años con 40 años de ministerio, admitió que al principio pensó que se trataba de los miedos típicos de una madre preocupada por el comportamiento errático de su hijo mayor. Pero cuando accedió a visitar la casa para tranquilizarla, experimentó algo que nunca pudo explicar completamente. En el momento en que crucé el umbral de la puerta principal, declaró el padre Morrison ante el tribunal, sentí una opresión en el pecho tan intensa que apenas podía respirar. Mientras recorría las habitaciones rezando y esparciendo agua bendita, escuché claramente una voz masculina que no pertenecía a ningún miembro de la familia, una voz grave y gutural que repetía una y otra vez: «Sal de aquí, sirviente del falso Dios». Cuando intenté subir al segundo piso, mis piernas se volvieron tan pesadas que apenas podía moverme, y en un momento dado vi mi propia sombra proyectada en la pared, comportándose de manera independiente a mis movimientos. El testimonio del padre Morrison fue corroborado parcialmente por Teresa Giudice, asistente social de 50 años que había visitado la casa 2 semanas antes del crimen como parte de una investigación rutinaria sobre el bienestar de los menores, después de que la escuela reportara que John Matthew había llegado varias veces con signos de falta de sueño y contando historias inquietantes sobre los hombres que caminan por el techo de su habitación durante la noche. Teresa declaró que durante su visita sintió una presencia abrumadora de negatividad y que John le había susurrado en secreto que las voces le decían cosas feas sobre su familia mientras señalaba hacia el ático. Lo más aterrador aún está por venir. La defensa de Ronald DeFeo, liderada por el experimentado abogado William Weber, intentó construir un caso basado en enajenación mental temporal, pero las evidencias presentadas por la Fiscalía pintaban un cuadro mucho más complejo y perturbador.
El fiscal Gerard Sullivan, reconocido en todo Nueva York por su meticulosidad en casos de homicidio, presentó evidencia de que Ronald había planificado meticulosamente los asesinatos durante semanas, incluyendo el estudio de los patrones de sueño de cada miembro de su familia y la adquisición de sedantes que fueron encontrados en el sistema de todas las víctimas durante las autopsias. Dr. Michael Baden, el médico forense jefe que realizó las autopsias, descubrió concentraciones de un sedante no identificado en la sangre de todos los miembros de la familia, una sustancia que los laboratorios de Nueva York no pudieron clasificar completamente. Era una combinación de compuestos que nunca había visto en mis 20 años de experiencia forense, declaró Dr. Baden en una entrevista años después. Lo más extraño era que la concentración era exactamente la misma en cada víctima, lo que sugiere un conocimiento químico muy sofisticado, conocimiento que Ronald DeFeo no debería poseer según su historial educativo. Durante las investigaciones posteriores al juicio, emergió información sobre la vida secreta de Ronald que había permanecido oculta incluso para su propia familia. Marcus Thompson, compañero de trabajo de Ronald en el concesionario de automóviles y su único amigo cercano, reveló que Ronald había estado involucrado con un grupo de personas que practicaban rituales extraños en una casa abandonada en las afueras de Amityville. Según Marcus, Ronald había comenzado a asistir a estas reuniones 6 meses antes del crimen y había regresado de ellas cambiado, como si algo hubiera entrado en él y hubiera expulsado a la persona que yo conocía. El grupo, según la investigación policial posterior, estaba liderado por un hombre conocido únicamente como el Maestro, quien nunca fue identificado oficialmente y desapareció completamente después de los asesinatos. Los únicos testigos de las actividades del grupo fueron 2 adolescentes locales, Kevin Matthews, de 17 años, y Susan Bradley, de 16 años, quienes habían espiado algunas de las reuniones desde el bosque cercano. Ambos describieron ceremonias que incluían cánticos en un idioma desconocido, el sacrificio de animales pequeños y lo que Kevin describió como una estatua horrible de algo que no parecía completamente humano, ubicada en el centro del círculo de participantes. Susan Bradley, quien años después se convertiría en trabajadora social especializada en ayudar a víctimas de cultos, declaró en una entrevista en 1995 que durante una de las ceremonias que presenció, vio a Ronald comportándose como si estuviera en trance, moviendo los labios al ritmo de los cánticos, pero con los ojos completamente en blanco, y en un momento dado, comenzó a hablar con una voz que no era la suya, una voz más grave y antigua que pronunciaba palabras que sonaban como maldiciones. La investigación sobre el grupo ocultista fue abandonada abruptamente por órdenes superiores, según confesó años después el detective James McCauley, quien había sido asignado al caso. Recibimos instrucciones directas de no continuar con esa línea de investigación, y cuando intenté presionar para obtener más información, fui transferido a otra división, reveló McCauley en su lecho de muerte en 2003. Había fuerzas más poderosas que la policía de Suffolk County involucradas en mantener cierta información oculta, y sospecho que tenía que ver con personas influyentes que no querían que se revelara su conexión con actividades ocultistas en la zona. El juicio de Ronald DeFeo concluyó el 21 de noviembre de 1975, exactamente un año después de los asesinatos, cuando fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado y sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Sin embargo, lo que sucedió después de su condena estableció los cimientos de la leyenda de Amityville, que perdura hasta nuestros días. Apenas 13 meses después del juicio, en diciembre de 1975,
La casa en 112 Ocean Avenue fue vendida a una nueva familia. George Lee Lutz, de 28 años, contador público y veterano de la Guerra de Vietnam. Su esposa, Kathleen Lutz, de 30 años, madre de 3 hijos de un matrimonio anterior, y los niños Daniel, de 9 años, Christopher, de 7 años, y Melissa, de 5 años. Los Lutz compraron la casa por $80,000, una fracción significativa de su valor de mercado real, aparentemente sin conocer completamente la historia siniestra del lugar. George Lutz, un hombre pragmático que había servido como sargento en Vietnam y había visto los horrores de la guerra, inicialmente desestimó las advertencias de los vecinos sobre la casa como supersticiones de pueblo pequeño. En entrevistas posteriores, George admitió que había sentido una energía extraña durante la primera visita a la propiedad, pero la atribuyó al conocimiento del crimen que había ocurrido allí. «Pensé que era solo mi imaginación trabajando contra mí», declaró George en una entrevista televisiva en 1979. Era una casa hermosa en una ubicación privilegiada y necesitábamos un hogar para nuestra familia. No iba a dejar que la tragedia de otra familia arruinara nuestra oportunidad de felicidad. Kathleen Lutz, una mujer devota que había criado a sus hijos en la fe católica, insistió en que un sacerdote bendijera la casa antes de mudarse completamente. El padre Ralph Pecoraro, de la diócesis de Rockville Center, accedió a realizar la bendición, pero lo que experimentó durante esa visita lo marcaría por el resto de su vida. Según el testimonio posterior del padre Pecoraro, mientras bendecía una de las habitaciones del segundo piso, escuchó claramente una voz masculina que le gritó «¡Lárgate!», con tal ferocidad que sintió como si hubiera sido golpeado físicamente. «Inmediatamente desarrollé una fiebre alta y ampollas en las manos», declaró el padre Pecoraro años después. Durante los días siguientes, cada vez que intentaba regresar a la casa para completar la bendición, mi automóvil sufría fallas mecánicas inexplicables. Finalmente, tuve que admitir que había algo en esa casa que no quería la presencia de Dios, algo que luchaba activamente contra cualquier intento de santificación. Los primeros días de la familia Lutz en la casa parecieron normales, pero gradualmente comenzaron a experimentar fenómenos que desafiaban toda explicación racional. George, quien había mantenido un horario de sueño disciplinado durante años, comenzó a despertarse exactamente a las 3:15 de la madrugada cada noche, hora exacta en que la policía estimaba que habían comenzado los asesinatos de la familia DeFeo. Durante estas vigilias nocturnas, George reportó escuchar pasos pesados en el ático, a pesar de que nadie en la familia había subido allí desde su llegada. Kathleen comenzó a experimentar pesadillas vívidamente realistas en las que veía a una mujer mayor de apariencia siniestra de pie junto a su cama, observándola dormir. Esta figura, que Kathleen describió como una anciana con ojos completamente negros y una sonrisa que mostraba dientes podridos, aparecía consistentemente en sus sueños, susurrando amenazas específicas contra sus hijos, en un idioma que Kathleen no podía identificar, pero que de alguna manera comprendía perfectamente. Los niños Lutz comenzaron a mostrar cambios dramáticos de comportamiento dentro de las primeras 2 semanas de vivir en la casa. Daniel, el mayor, quien había sido un estudiante ejemplar con calificaciones excelentes, comenzó a tener problemas de concentración en la escuela y a dibujar imágenes perturbadoras durante las clases de arte. Casas rodeadas por figuras oscuras, familias acostadas en camas con los ojos cerrados y sangre fluyendo de sus cuerpos. Y repetidamente, una figura masculina joven sosteniendo lo que parecía ser un rifle. Christopher, de 7 años, comenzó a hablar con amigos imaginarios que, según él, vivían en su armario.
Estos amigos tenían nombres específicos que Christopher no podía haber conocido de ninguna fuente normal. Mencionaba frecuentemente a Ronnie, quien le contaba historias sobre la noche en que todo cambió y le enseñaba juegos divertidos con herramientas que hacen ruidos fuertes. Más perturbador aún era que Christopher podía describir detalles precisos sobre la familia DeFeo, incluyendo los nombres de los niños y la disposición exacta de sus habitaciones, información que nunca había sido discutida en su presencia. Melissa, la menor, desarrolló una relación particularmente inquietante con una amiga a quien llamaba Jody. Según Melissa, Jody era un cerdo gigante que camina como las personas y que le prometía cosas especiales si obedecía sus instrucciones. Kathleen inicialmente desestimó esto como la imaginación típica de una niña de 5 años, hasta que encontró a Melissa una noche manteniendo una conversación completa con algo en la esquina de su habitación, respondiendo a preguntas específicas y riendo como si estuviera interactuando con una presencia real. La situación escaló dramáticamente cuando George comenzó a experimentar cambios físicos inexplicables. Su peso corporal fluctuaba radicalmente sin cambios en su dieta o rutina de ejercicios, perdiendo hasta 20 libras en una semana y luego recuperándolas misteriosamente. Más alarmante era el hecho de que desarrolló una aversión inexplicable a cualquier símbolo religioso. Crucifijos, imágenes de santos e incluso la Biblia familiar le causaban náuseas físicas y dolores de cabeza intensos. Era como si algo dentro de mí se rebelara violentamente contra todo lo que representara la fe, explicó George en una entrevista años después. Yo había sido criado católico, había servido como monaguillo en mi juventud y de repente no podía estar en la misma habitación con un crucifijo sin sentir, como si estuviera siendo quemado desde adentro. Kathleen intentaba leer versículos bíblicos en voz alta para reconfortarnos, pero cada palabra me causaba un dolor físico tan intenso que tenía que salir de la habitación. Los fenómenos físicos en la casa se intensificaron conforme pasaban las semanas. Las ventanas se abrían solas durante las noches más frías, permitiendo que el aire helado invadiera las habitaciones mientras la familia dormía. Los sistemas de calefacción funcionaban al máximo, sin lograr elevar la temperatura interior por encima de los 60 grados Fahrenheit. Y los técnicos, llamados para revisar el sistema, no encontraban ningún problema mecánico. Más inquietante aún eran las sustancias viscosas de color negro que aparecían en las paredes y techos, sustancias que los laboratorios locales no pudieron identificar químicamente. Kathleen comenzó a documentar meticulosamente cada incidente extraño en un diario personal, esperando encontrar algún patrón lógico que pudiera explicar los eventos. Sus entradas revelan una progresión aterradora de fenómenos cada vez más agresivos. 15 de enero. Encontré todas las ventanas del segundo piso abiertas esta mañana, a pesar de que las cerré personalmente anoche. La temperatura exterior era de 20 grados bajo cero. 18 de enero. George afirma haber visto una figura masculina de pie en el jardín trasero a las 3:15 am, pero cuando salió a investigar, solo encontró huellas en la nieve que parecían dirigirse directamente hacia la casa y luego desaparecían en la pared del sótano. 22 de enero. Christopher me preguntó por qué el hombre con la cara rota viene a visitarlo todas las noches. Cuando le pedí que describiera al hombre, dio detalles que coinciden exactamente con las fotografías policiales de Ronald DeFeo. El punto de quiebre llegó el 28 de enero de 1976, durante lo que la familia posteriormente describió como la noche del terror absoluto. Según los testimonios de todos los miembros de la familia Lutz, esa noche experimentaron simultáneamente lo que parecía ser
una manifestación concentrada de toda la malevolencia que había estado acumulándose en la casa durante su estancia. George se despertó a las 3:15 a.m., como había ocurrido cada noche durante las últimas semanas, pero esta vez encontró que no podía moverse. Era como si estuviera paralizado, pero completamente consciente, describió más tarde. Podía ver la habitación perfectamente. Podía escuchar a Kathleen respirando junto a mí, pero mi cuerpo simplemente no respondía a mis intentos de movimiento. Entonces escuché pasos en el pasillo, pasos pesados y deliberados que se dirigían directamente hacia nuestra habitación. Mientras George luchaba contra su parálisis inexplicable, Kathleen experimentaba lo que describió como la pesadilla más real de mi vida. En su sueño, estaba de pie en el pasillo de su casa, pero la casa había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia roja y viscosa, y pudo escuchar claramente los gritos de sus hijos provenientes de sus habitaciones. Cuando intentó correr para ayudarlos, descubrió que el pasillo se extendía infinitamente, manteniéndola siempre a la misma distancia de las habitaciones de sus hijos, sin importar cuánto corriera. Simultáneamente, los 3 niños experimentaron visitas de sus amigos imaginarios, pero esta vez las entidades se mostraron en formas mucho más amenazantes y explícitas. Daniel reportó más tarde que Ronnie le había mostrado cómo se sentía sostener el rifle y le había prometido que pronto podría jugar el mismo juego divertido con su familia. Christopher afirmó que sus amigos del armario le habían dicho que era hora de que la nueva familia se fuera a dormir para siempre, como la familia anterior. Melissa, la menor, fue encontrada de pie en su cama, aparentemente manteniendo una conversación animada con su amiga Jody, pero cuando Kathleen logró finalmente despertar de su pesadilla y correr a la habitación de su hija, encontró a la niña sola, riéndose y aplaudiendo mientras miraba hacia una esquina vacía de la habitación. Lo que unificó las experiencias de toda la familia esa noche fue un sonido que todos describieron de manera idéntica, una voz grave y gutural que parecía provenir de las paredes mismas de la casa, entonando lo que sonaba como un cántico en un idioma desconocido. El cántico creció en intensidad y volumen hasta convertirse en un rugido ensordecedor que llenó cada habitación de la casa, y según todos los miembros de la familia, culminó con una voz diferente, más joven, que gritó claramente en inglés: «Todos deben morir como los otros». A la mañana siguiente, la familia Lutz abandonó la casa para siempre, llevándose únicamente la ropa que pudieron empacar en 10 minutos. Dejaron atrás todos sus muebles, pertenencias personales y los $80,000 que habían invertido en la propiedad. George Lutz declaró años después: «No había cantidad de dinero en el mundo que pudiera hacernos pasar una noche más en ese lugar. Habíamos estado viviendo en el infierno y finalmente habíamos reconocido que nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos estaban en peligro mortal». La historia de los Lutz fue documentada inicialmente por el escritor Jay Anson en su libro The Amityville Horror, publicado en 1977. Pero la investigación independiente realizada por múltiples periodistas e investigadores paranormales reveló detalles que nunca fueron incluidos en la narrativa popular. El investigador William Roll, del Psychical Research Foundation, realizó un estudio extensivo de la casa y de los testimonios de la familia, concluyendo que las experiencias reportadas por la familia Lutz muestran consistencias internas y especificidades que sugieren eventos genuinos más allá de la fabricación deliberada o la sugestión psicológica. Más significativo aún fue el estudio realizado por el padre Francis McNamara, un sacerdote jesuita especializado en casos de posesión demoníaca, quien visitó la casa en múltiples ocasiones después de la partida de los Lutz. El padre McNamara
documentó fenómenos similares a los reportados por la familia anterior: fluctuaciones extremas de temperatura, sonidos inexplicables y lo que describió como una presencia maligna tan densa que era físicamente perceptible. En su informe final a la diócesis, el padre McNamara escribió: «Es mi conclusión profesional y espiritual que la casa en 112 Ocean Avenue ha sido consagrada al mal por actos de violencia extrema, y que la influencia maligna presente allí representa un peligro activo para cualquier familia que intente habitarla». Los intentos posteriores de habitar la casa confirmaron las advertencias del padre McNamara. Durante los siguientes 30 años, la propiedad cambió de propietarios al menos 8 veces, y cada familia que intentó establecerse allí reportó experiencias similares: perturbaciones nocturnas, cambios dramáticos en el comportamiento de los niños, fenómenos físicos inexplicables y una sensación abrumadora de presencia maligna que eventualmente los forzaba a abandonar la propiedad. La familia Morrison, que compró la casa en 1979, duró apenas 6 meses antes de huir en circunstancias similares a las de los Lutz. Patricia Morrison, madre de 2 adolescentes, declaró que sus hijos habían comenzado a mostrar personalidades completamente diferentes después de mudarse a la casa, volviéndose agresivos, antisociales y obsesionados con la violencia. Era como si algo hubiera entrado en ellos y hubiera expulsado a mis verdaderos hijos, declaró Patricia en una entrevista local que fue censurada por las autoridades municipales. El caso más dramático ocurrió en 1985, cuando la familia Rodríguez intentó convertir la propiedad en un hogar multigeneracional. Miguel Rodríguez, de 45 años, veterano de construcción con 30 años de experiencia, había comprado la casa con la intención de renovarla completamente y eliminar cualquier energía negativa del pasado mediante la bendición de múltiples sacerdotes de diferentes denominaciones cristianas. Su esposa Carmen, de 42 años, maestra de escuela primaria y líder del coro de su iglesia, había organizado vigilias de oración semanales en la propiedad durante meses antes de mudarse. Los Rodríguez llevaron consigo a sus 3 hijos: Elena, de 16 años, estudiante destacada con planes de estudiar medicina; Roberto, de 14 años, atleta prometedor del equipo de fútbol de su escuela secundaria; y la pequeña Sofía, de 8 años, una niña alegre y extrovertida, conocida en su escuela por su talento artístico y su naturaleza servicial. También vivía con ellos la madre de Carmen, Esperanza Valdés, de 73 años, una mujer profundamente religiosa que había dedicado su vida al servicio comunitario y que insistió en acompañar a la familia para protegerlos con sus oraciones. Durante las primeras 2 semanas, la familia Rodríguez reportó experiencias positivas. La casa parecía responder bien a las bendiciones constantes y las sesiones de oración familiares. Miguel logró completar varias renovaciones menores sin incidentes, y los niños se adaptaron rápidamente a sus nuevas habitaciones. Carmen estableció un altar familiar en la sala principal, decorado con imágenes de santos, crucifijos y velas bendecidas, y la familia mantenía un horario estricto de oraciones matutinas y vespertinas. Sin embargo, hacia la 3ª semana, doña Esperanza comenzó a reportar susurros malignos que escuchaba durante sus oraciones nocturnas. Según su testimonio posterior, las voces parecían burlarse de sus invocaciones religiosas, repitiendo sus oraciones en tono sarcástico y agregando blasfemias tan terribles que no podía repetirlas ni siquiera a mi confesor. Más perturbador aún era que las voces demostraban conocimiento íntimo de pecados personales de su pasado que ella nunca había confesado a nadie, utilizando esta información para atormentarla psicológicamente.
Elena, la hija mayor, comenzó a experimentar lo que inicialmente parecían ser ataques de sonambulismo, pero que gradualmente revelaron características mucho más siniestras. Carmen encontraba a su hija de pie en diferentes partes de la casa durante las madrugadas, siempre exactamente a las 3:15 a.m., manteniendo conversaciones complejas con presencias invisibles. Lo más alarmante era que durante estos episodios, Elena hablaba con la voz y el conocimiento de Dawn de Feo, la hija mayor asesinada, describiendo detalles íntimos sobre la vida de la familia de Feo que no había manera de que Elena pudiera conocer. Elena conocía los nombres de las mascotas de los de Feo, sabía qué programas de televisión veía cada miembro de la familia e incluso podía describir la disposición exacta de los muebles como estaban en 1974. Declaró Carmen en una entrevista grabada por investigadores paranormales en 1986. Pero lo más aterrador era cuando hablaba directamente conmigo usando la voz de Dawn, diciéndome cosas como: Mrs. Rodríguez, usted debe sacar a su familia de aquí antes de que sea demasiado tarde, antes de que Ronnie venga a visitarlos como nos visitó a nosotros. Roberto, el hijo de 14 años, desarrolló una fascinación obsesiva con armas de fuego, a pesar de haber sido criado en un hogar donde las armas estaban estrictamente prohibidas por las convicciones religiosas de la familia. Comenzó a dibujar constantemente rifles de diferentes tipos, mostrando conocimiento técnico sobre calibres y mecanismos de disparo que no debería poseer. Más inquietante aún era que Roberto había comenzado a referirse a sí mismo ocasionalmente como Ronnie y había desarrollado el hábito de pararse en las habitaciones de sus hermanas durante las noches, observándolas dormir desde el marco de la puerta. Miguel, quien había mantenido una fe sólida durante toda su vida adulta, comenzó a experimentar lo que describió como ataques espirituales directos. Durante sus intentos de oración, sentía una presencia maligna que lo rodeaba físicamente, causándole dificultad para respirar y dolores intensos en el pecho. Era como si algo estuviera tratando activamente de impedir que me comunicara con Dios, explicó Miguel años después. Cada vez que intentaba rezar el Padre Nuestro o el Ave María, escuchaba risas burlescas que parecían provenir de dentro de mi propia cabeza, y las palabras sagradas se distorsionaban en mi mente hasta convertirse en blasfemias. La situación alcanzó su punto crítico cuando la pequeña Sofía comenzó a mostrar conocimientos específicos sobre los métodos exactos utilizados en los asesinatos de Feo. Durante una sesión con un psicólogo infantil, Sofía dibujó un diagrama preciso de la casa, mostrando la ubicación exacta donde cada víctima había sido encontrada. Información que nunca había sido publicada en medios de comunicación accesibles para una niña de 8 años. Además, Sofía había comenzado a jugar un juego perturbador donde colocaba a sus muñecas boca abajo en posiciones idénticas a como fueron encontrados los cuerpos de la familia de Feo. Doña Esperanza, quien había sido la fortaleza espiritual de la familia, sufrió lo que los médicos diagnosticaron como un colapso nervioso completo después de lo que ella describió como un encuentro directo con el demonio. Según su testimonio, durante una de sus vigilias de oración nocturnas, había visto materializarse gradualmente en la esquina de su habitación una figura masculina joven que reconoció inmediatamente como Ronald de Feo, pero con ojos que brillaban como carbones rojos y una sonrisa que mostraba dientes afilados como los de un animal. La aparición, según doña Esperanza, le había hablado directamente, diciéndole: «Anciana estúpida, tus oraciones no tienen poder aquí. Esta casa me pertenece ahora, y todos los que viven en ella me pertenecen también. Puedes rezar hasta que tu garganta se desangre,
pero no puedes cambiar lo que ya ha sido consagrado en sangre. La experiencia fue tan traumática que doña Esperanza fue hospitalizada durante 2 semanas y nunca volvió a hablar sobre lo ocurrido, limitándose a repetir constantemente: algunos lugares están demasiado manchados por el mal para ser redimidos. La familia Rodríguez abandonó la casa abruptamente en marzo de 1985, después de que Roberto fuera encontrado una madrugada de pie junto a la cama de Sofía, sosteniendo un cuchillo de cocina y susurrando: «Es hora de que todos duerman para siempre como la otra familia». Carmen logró intervenir antes de que ocurriera una tragedia, pero el incidente convenció a toda la familia de que habían estado viviendo en peligro mortal. Nos dimos cuenta de que no estábamos luchando contra algo que pudiéramos vencer con fe humana, explicó Carmen años después. Estábamos enfrentando algo que había sido alimentado por décadas de violencia y odio, algo que se había vuelto más poderoso que nuestras oraciones. Como cristianos, creemos que Dios es más poderoso que cualquier mal, pero también creemos que Dios nos da libre albedrío para alejarnos del peligro cuando es necesario. Quedarse habría sido tentar a Dios, no confiar en Él. Los intentos posteriores de exorcismo de la propiedad fueron realizados por múltiples denominaciones cristianas, pero ninguno logró resultados duraderos. El padre Thomas Mackenzie, especialista en liberación espiritual de la Archidiócesis de Nueva York, dirigió el intento más ambicioso en 1987, utilizando un equipo de 6 sacerdotes y 2 semanas de rituales continuos. Sin embargo, el esfuerzo fue abandonado cuando 3 de los sacerdotes participantes fueron hospitalizados con síntomas inexplicables que incluían fiebre alta, erupciones cutáneas severas y lo que los médicos describieron como trauma psicológico severo de origen desconocido. El padre Mackenzie, en su informe final nunca publicado oficialmente, escribió: «Es mi conclusión que la casa en Ocean Avenue ha sido corrompida hasta un nivel fundamental por la violencia extrema que ocurrió allí, creando lo que solo puedo describir como un agujero en la realidad espiritual normal. Este agujero permite el acceso de entidades malignas que se alimentan del trauma y la violencia, y que han establecido esa ubicación como una especie de puerta de entrada permanente entre nuestro mundo y dimensiones de pura malevolencia». Durante la década de 1990, la casa permaneció desocupada la mayor parte del tiempo, pero continuó siendo el foco de investigaciones paranormales y curiosos morbosos. Los investigadores Ed y Lorraine Warren, famosos demonólogos que habían trabajado en casos similares en todo el país, realizaron múltiples investigaciones en la propiedad y declararon que era uno de los sitios más peligrosamente infestados que hemos encontrado en 40 años de trabajo en este campo. Lorraine Warren, quien afirmaba poseer habilidades psíquicas, describió sus experiencias en la casa como abrumadoramente negativas y advirtió que las entidades presentes allí no son simplemente espíritus residuales de las víctimas, sino algo mucho más antiguo y malévolo que fue atraído por la violencia de los asesinatos y que ahora usa la casa como base de operaciones para influenciar y corromper a los vivos. El aspecto más perturbador de las investigaciones de los Warren fue su descubrimiento de lo que describieron como evidencia de actividad ocultista continua en la propiedad. Según sus reportes, encontraron símbolos tallados en las paredes del sótano que no habían estado presentes durante investigaciones anteriores, sugiriendo que personas desconocidas continuaban visitando la casa para realizar rituales. Estos símbolos, según consultas con expertos en ocultismo, correspondían a tradiciones de magia negra diseñadas específicamente para fortalecer la presencia de entidades demoníacas en ubicaciones específicas. Ed Warren teoriza en sus notas que
La casa se ha convertido en un tipo de santuario no oficial para practicantes de magia negra que buscan conectarse con fuerzas demoníacas poderosas. La energía residual de los asesinatos de Feo, combinada con décadas de rituales ocultistas, ha creado lo que solo puede describirse como una tormenta perfecta de actividad sobrenatural maligna. La investigación académica más comprensiva fue realizada por la doctora Rebecca Martínez, antropóloga de la Universidad de Columbia, especializada en creencias sobrenaturales y trauma social. Durante su estudio de 3 años sobre el fenómeno Amityville, la doctora Martínez documentó más de 200 reportes de experiencias paranormales asociadas con la casa, incluyendo testimonios de personas que nunca habían visitado la propiedad, pero que afirmaban haber tenido sueños vívidos sobre la familia de Feo después de simplemente ver fotografías de la casa. Lo que hace único al caso de Amityville, escribió la doctora Martínez, no es simplemente la intensidad de las experiencias paranormales reportadas, sino la manera en que estas experiencias parecen extenderse más allá de los límites físicos de la propiedad misma. Hemos documentado casos de personas que experimentan fenómenos similares después del contacto indirecto con el caso, sugiriendo algún tipo de contagio psíquico que trasciende la explicación psicológica convencional. Ronald DeFeo Jr., mientras tanto, permaneció encarcelado en la correccional de Green Haven, en Nueva York, donde su comportamiento continuó siendo errático y perturbador. Los guardias de la prisión reportaron que Ronald mantenía conversaciones regulares con visitantes invisibles en su celda, a menudo riéndose y gesticulando como si estuviera interactuando con múltiples personas presentes. Más inquietante aún era su conocimiento aparente de eventos que ocurrían en la casa de Ocean Avenue, a pesar de no tener acceso a información externa sobre las familias que intentaban habitarla. El psiquiatra de la prisión, Dr. Alan Hoffman, documentó que Ronald mostraba conocimiento específico sobre las experiencias de las familias Lutz, Morrison y Rodríguez, describiendo detalles que no habían sido publicados en medios de comunicación. El paciente puede describir con precisión eventos que supuestamente ocurrieron en su antigua casa familiar décadas después de su encarcelamiento, escribió el Dr. Hoffman en sus notas confidenciales. Cuando se le pregunta cómo obtuvo esta información, simplemente sonríe y dice que ellos le cuentan todo lo que necesita saber. Durante una evaluación psiquiátrica en 1995, Ronald hizo declaraciones que fueron tan perturbadoras que el Dr. Hoffman recomendó que fueran clasificadas y no incluidas en los registros públicos. Según fuentes no oficiales, Ronald afirmó que el trabajo que comencé esa noche en 1974 continúa hasta el día de hoy y continuará hasta que la casa haya cobrado suficientes vidas para completar el ritual que fue interrumpido por mi arresto. Más específicamente, Ronald alegaba que los asesinatos de su familia habían sido solo el primer paso en un proceso ocultista más grande diseñado para crear lo que él llamaba un portal permanente entre el mundo físico y lo que describía como el reino de los señores de la sangre. Según su narrativa delirante, cada familia que experimentaba terror en la casa contribuía energía adicional a este portal, acercándolo a su activación completa. El aspecto más chocante de estas declaraciones era la precisión con la que Ronald podía describir las experiencias específicas de familias que habían habitado la casa, incluyendo detalles íntimos que solo los miembros de esas familias podrían conocer. Es como si mantuviera algún tipo de conexión psíquica con la propiedad, observó el doctor Hoffman, una conexión que le permite observar y influenciar eventos que ocurren allí, a pesar de estar físicamente separado por cientos de millas y múltiples barreras de seguridad.
En 2001, la casa fue vendida nuevamente, esta vez a una pareja de jubilados de Florida, Frank y Margaret Walsh, de 68 y 65 años respectivamente. Los Walsh, ambos católicos devotos con 5 hijos adultos y 12 nietos, habían comprado la propiedad con la intención de convertirla en una casa de vacaciones familiares donde sus hijos y nietos pudieran reunirse durante los veranos. Frank Walsh, veterano de la Guerra de Corea y jubilado de la industria de seguros, inicialmente desestimó las historias sobre la casa como leyendas urbanas exageradas por Hollywood. Su esposa Margaret, quien había trabajado como enfermera registrada durante 40 años y había visto los peores aspectos de la naturaleza humana, también mantenía una perspectiva escéptica pero cautelosa sobre las afirmaciones sobrenaturales. Los Walsh invirtieron más de $200,000 en renovaciones extensivas, incluyendo la reinstalación completa de todos los sistemas eléctricos y de plomería, nuevo piso de madera y una renovación completa de todas las habitaciones donde habían ocurrido los asesinatos. Su esperanza era que al cambiar físicamente el ambiente de la casa, podrían eliminar cualquier energía negativa residual que pudiera permanecer de los eventos traumáticos. Durante los primeros 6 meses, los Walsh reportaron experiencias mayormente positivas. Sus hijos y nietos visitaron la casa en múltiples ocasiones sin incidentes significativos, y la pareja disfrutó de lo que describieron como los meses más pacíficos de nuestro retiro. Frank logró establecer un jardín próspero en el patio trasero, y Margaret decoró la casa con símbolos religiosos y fotografías familiares, creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, hacia el 7º mes de residencia, Margaret comenzó a experimentar lo que inicialmente atribuyó a síntomas de menopausia tardía, insomnio severo, cambios de humor inexplicables y una sensación persistente de estar siendo observada. Comencé a despertarme cada noche exactamente a las 3:15 a.m., recordó Margaret en una entrevista posterior. Al principio pensé que era mi reloj interno, adaptándose a la nueva casa, pero gradualmente me di cuenta de que no era solo el despertar lo que era extraño, sino lo que experimentaba mientras estaba despierta durante esas horas. Durante estas vigilias nocturnas, Margaret reportó escuchar conversaciones susurradas provenientes de diferentes partes de la casa, conversaciones que parecían involucrar múltiples voces discutiendo temas que no podía entender completamente, pero que la llenaban de una sensación de terror inexplicable. No eran las palabras lo que me asustaba, explicó, sino el tono de las voces. Había algo fundamentalmente malévolo en la manera en que hablaban, como si estuvieran planeando algo terrible y se regocijaran en la anticipación. Frank, quien había mantenido un sueño regular durante décadas, comenzó a experimentar pesadillas vívidas que presentaban temas consistentes. Se encontraba de pie en la casa, pero la casa estaba poblada por personas que él reconocía como la familia DeFeo original, y estas personas lo trataban como si él fuera un intruso en su hogar. En los sueños, parecía que ellos habían estado viviendo allí todo el tiempo, y que Margaret y yo éramos los verdaderos fantasmas, describió Frank. Me despertaba sintiendo como si hubiera estado viviendo en una realidad alternativa, donde los asesinatos nunca habían ocurrido. La situación se intensificó dramáticamente durante la visita navideña de 2001, cuando 3 de los hijos adultos de los Walsh y sus familias se reunieron en la casa por primera vez desde las renovaciones. Los nietos, con edades entre los 6 y los 15 años, inmediatamente comenzaron a reportar experiencias inquietantes que sus padres inicialmente atribuyeron a sobreestimulación navideña y demasiadas películas de terror. Tommy Walsh, de 10 años, insistió en que el niño en mi habitación le había estado enseñando juegos divertidos con pistolas de juguete que parecían reales.
Cuando su padre le preguntó sobre este compañero de juegos imaginario, Tommy describió en detalle a un niño que coincidía exactamente con las descripciones físicas de John Matthew DeFeo, el hijo menor asesinado. Más perturbador aún era que Tommy sabía el nombre del niño y podía describir juguetes y posesiones personales específicas que habían pertenecido a John Matthew, información que nunca había sido publicada y que no había manera de que Tommy pudiera conocer. Sarah Walsh, de 14 años, comenzó a experimentar lo que describió como sueños de memoria, en los que vivía los eventos de la noche de los asesinatos desde la perspectiva de Dawn DeFeo. Estos sueños eran tan vívidamente realistas que Sarah despertaba con conocimiento detallado sobre la disposición original de la casa, las rutinas familiares de los DeFeo e incluso conversaciones específicas que habían tenido lugar en los días previos a los asesinatos. Sarah comenzó a hablar sobre cosas que habían sucedido en la casa décadas antes de su nacimiento, como si hubiera estado presente, explicó su madre, Jennifer Walsh. Sabía qué programas de televisión había estado viendo la familia DeFeo la noche de los asesinatos, qué habían cenado, e incluso qué ropa llevaba puesta cada miembro de la familia cuando fueron asesinados. Era imposible que tuviera acceso a esa información por medios normales. El incidente más alarmante ocurrió en la noche de Nochebuena, cuando Kevin Walsh, de 15 años, fue encontrado por su abuelo Frank de pie en el ático de la casa a las 3:15 a.m., sosteniendo una linterna y aparentemente buscando algo específico. Cuando Frank le preguntó qué estaba haciendo, Kevin respondió con una voz que Frank describió como no completamente suya. Ronnie me dijo que había escondido algo importante aquí arriba antes de que se lo llevaran, algo que necesita recuperar para terminar lo que empezó. Kevin no tenía memoria consciente de haber subido al ático o de haber tenido esa conversación con su abuelo, pero durante los días siguientes comenzó a mostrar conocimiento específico sobre Ronald DeFeo que no podía explicar. Podía describir detalles íntimos sobre la personalidad de Ronald, sus hábitos, sus miedos e incluso pensamientos y motivaciones que Ronald había expresado solo durante sesiones de terapia confidenciales en prisión. La familia Walsh abandonó la casa inmediatamente después de la Navidad de 2001 y Frank posteriormente donó la propiedad a la Iglesia Católica con la estipulación de que nunca fuera utilizada como residencia familiar. Nos dimos cuenta de que estábamos expuestos a nuestros nietos a algo que estaba más allá de nuestra capacidad de protegerlos, explicó Frank. Como abuelos, nuestra responsabilidad principal era la seguridad de nuestros nietos, y esa casa representaba una amenaza para su bienestar físico y espiritual que no podíamos neutralizar. La Iglesia Católica, después de consultas extensivas con expertos en fenómenos paranormales y teólogos especializados en demonología, tomó la decisión unprecedented de demoler completamente la estructura en 2003. El padre cardenal Edward Egan de la Archidiócesis de Nueva York autorizó personalmente la demolición, declarando que algunas ubicaciones se vuelven tan corrompidas por el mal que la única respuesta apropiada es la eliminación física completa. Durante el proceso de demolición, los trabajadores de construcción reportaron múltiples incidentes inexplicables. Las herramientas se descomponían sin explicación. Los trabajadores experimentaban enfermedades súbitas que desaparecían tan pronto como abandonaban la propiedad, y varios trabajadores se negaron a continuar después de reportar voces amenazantes que parecían provenir del interior de las paredes mientras las demolían. El capataz de la demolición, Robert McKenna, un veterano de la industria con 30 años de experiencia, declaró que nunca había visto nada como lo que experimentamos en esa propiedad. Era como si la casa misma estuviera luchando contra nuestros esfuerzos por destruirla.
Las vigas se desplomaban en momentos imposibles, los cables eléctricos parecían moverse solos y el aire mismo se sentía espeso y resistente, como si estuviéramos trabajando bajo el agua. El incidente más dramático durante la demolición ocurrió cuando los trabajadores encontraron, oculta detrás de una pared falsa en el sótano, una caja metálica que contenía objetos que nunca fueron descritos públicamente por las autoridades. Según fuentes no oficiales, el contenido de la caja incluía fotografías, documentos y objetos personales que sugieran actividad ocultista continua en la propiedad mucho después de los asesinatos originales. El padre Morrison, quien había sido asignado para supervisar la demolición desde una perspectiva espiritual, describió el descubrimiento como evidencia de que la casa había sido utilizada como un tipo de santuario informal para prácticas satánicas durante décadas. Los objetos fueron inmediatamente incinerados en una ceremonia religiosa privada, pero no antes de que varios investigadores que los examinaron reportaran sensaciones de malestar físico extremo y pesadillas recurrentes durante semanas después del contacto. Incluso después de la demolición completa de la estructura, el terreno en 112 Ocean Avenue continuó siendo el sitio de reportes de actividad paranormal. Los vecinos del área reportaron avistamientos de figuras humanas caminando por el lote vacío durante las horas nocturnas, siempre alrededor de las 3:15 a.m., y algunos afirmaron escuchar sonidos de construcción provenientes del terreno, como si una casa invisible estuviera siendo reconstruida constantemente. La investigación más reciente sobre el fenómeno de Amityville fue realizada en 2015 por un equipo de investigadores paranormales dirigido por la doctora Amanda Chen, psicóloga especializada en trauma y fenómenos anómalos. Su estudio de 5 años documentó más de 150 casos de personas que reportaron experiencias paranormales después del contacto indirecto con la historia de Amityville, incluyendo sueños recurrentes, sensaciones de presencia maligna y conocimiento inexplicable sobre detalles específicos de los asesinatos de Feo. Lo que hace único al caso de Amityville, concluyó la doctora Chen, es la manera en que trasciende las categorías tradicionales de fenómenos paranormales. No estamos viendo simplemente fantasmas residuales o actividad poltergeist, sino algo que parece tener inteligencia activa y la capacidad de influenciar eventos a gran distancia temporal y espacial. Es como si los asesinatos hubieran creado algún tipo de ruptura en la realidad normal que continúa expandiéndose y afectando a nuevas personas décadas después del evento original. El aspecto más perturbador de la investigación de la doctora Chen fue su descubrimiento de lo que llamó contagio de Amityville. Un patrón en el cual personas que se exponen intensamente a la historia de los asesinatos de Feo, incluso a través de medios de comunicación, comienzan a experimentar fenómenos paranormales en sus propias vidas. Hemos documentado casos de personas que nunca visitaron Long Island, pero que comenzaron a tener experiencias paranormales después de investigar obsesivamente el caso de Amityville, reportó. Es como si la energía maligna asociada con los asesinatos hubiera desarrollado la capacidad de propagarse a través de la atención consciente y el interés morboso. Ronald DeFeo Jr. murió en prisión en marzo de 2021, a los 69 años, después de servir más de 45 años de su sentencia de cadena perpetua. Su muerte fue oficialmente atribuida a causas naturales, pero el personal de la prisión reportó circunstancias inquietantes en las horas previas a su fallecimiento. Según los guardias de turno, Ronald había pasado su última noche manteniendo una conversación animada con visitantes invisibles en su celda,
riéndose y gesticulando como si estuviera celebrando con múltiples personas presentes. Más perturbador aún, era que Ronald había sido encontrado esa mañana en una posición que los investigadores reconocieron inmediatamente. Acostado boca abajo con los brazos extendidos hacia los lados, idéntico a la posición en la que habían sido encontrados todos los miembros de su familia en 1974. El capellán de la prisión, padre William Santos, quien había ministrado a Ronald durante sus últimos años, declaró que nunca había visto a un prisionero morir con una expresión de triunfo tan evidente en su rostro, como si hubiera logrado finalmente algo por lo que había estado trabajando durante décadas. En los días que siguieron a la muerte de Ronald, múltiples investigadores paranormales reportaron un aumento dramático en la actividad asociada con el caso de Amityville. Personas que habían vivido en casas previamente habitadas por familias que experimentaron el fenómeno de Amityville reportaron el regreso de actividad paranormal que había estado dormiente durante años. Más específicamente, varias personas reportaron sueños vívidamente realistas en los que Ronald DeFeo les comunicaba que finalmente era libre de completar el trabajo que había comenzado en 1974. El terreno donde una vez estuvo la casa en 112 Ocean Avenue permaneció vacante durante años después de la demolición, a pesar de estar ubicado en una de las zonas residenciales más deseables de Long Island. Los intentos de desarrollar el lote han fracasado consistentemente debido a problemas inexplicables. Los trabajadores de construcción se niegan a permanecer en la propiedad. Las herramientas y maquinaria se descomponen con frecuencia anormal. Y los inversionistas potenciales reportan sensaciones abrumadoras de malestar durante las visitas al sitio. En 2019, el ayuntamiento de Amityville tomó la decisión sin precedentes de convertir el lote en un parque conmemorativo dedicado a las víctimas de violencia doméstica, con la esperanza de transformar un sitio de tragedia en un lugar de sanación y esperanza. Sin embargo, incluso este uso altruista del terreno ha sido problemático, con visitantes reportando experiencias inquietantes durante las horas de luz diurna y mantenimiento del parque que se vuelve imposible durante las horas nocturnas. La historia de Amityville nos enseña que hay fuerzas en este mundo que trascienden nuestra comprensión humana, fuerzas que pueden ser desatadas por actos de violencia extrema y que continúan influyendo en las vidas de los inocentes durante generaciones. Como personas de fe, debemos recordar que aunque el mal puede parecer poderoso e implacable, la luz de Dios es infinitamente más poderosa que cualquier oscuridad que puedan crear las acciones humanas. Sin embargo, también debemos reconocer que nuestra fe no nos hace inmunes a las consecuencias del mal en el mundo. La familia DeFeo, los Lutz, los Rodríguez, los Walsh y todas las otras familias que fueron tocadas por la maldición de Amityville eran personas de fe que buscaban protección divina